Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el último video por el momento de la serie de ácidos poliprotónicos. Vamos a ver ácidos triprotónicos. Los ácidos triprotónicos son aquellos que tienen tres protones para intercambiar. Por ejemplo, uno de los más famosos es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene varias formas. Esta sería su forma completamente protonada. Si le quitamos un protón, entonces, por ejemplo, sustituyéndolo por potasio, quedaría así. Esta sería su forma mono desprotonada. Y de hecho, este se llama así, fosfato monobásico de potasio. Si le quitamos otro protón, quedaría así. Y entonces, este se llama fosfato dibásico de potasio. Si le quitamos otro protón, quedaría así. Y este se llama fosfato de potasio o fosfato tribásico de potasio. Entonces, cada uno de estos tiene una constante de equilibrio. Entonces, el pH en el cual tengo el 50% de estas dos formas se le llama pK1. El siguiente pH en el cual tengo el 50% de estas dos formas se llama pK2. Y el pH en el cual tengo el 50% de estas dos formas se llama pKa3. Ahora, ¿qué pasa si agrego una especie pura? Si yo agrego esta especie, el fosfato monobásico de potasio, voy a tener que este tiene un pH muy puntual. Este es el pH de extinción 1, que se obtiene como haciendo un promedio entre el pK1 más el pK2, todo esto entre 2. Y también si yo agrego esta sal pura, entonces, ¿qué pH voy a tener? El pH le llamaré pH de extinción 2 y también lo voy a obtener al promediar el pK2 más el pK3 entre 2. Así es como voy a poder obtener cada una de las especies. Ya hablando específicamente del ácido fosfórico, tenemos que su primer pKa corresponde a un valor de 2.14, mientras que el segundo pKa es en 7.19. Este es en 7.19. Y el último corresponde a 12.34. Ahora, para obtener estos pHs de extinción, entonces hago el proceso de que es 2.14 más 7.19 entre 2. Y este también serían 7.19 más 12.34 entre 2. Ya haciendo las operaciones correspondientes, entonces son 2.14 más 7.19 entre 2. Esto es igual a 4.665. Este otro es 7.19 más 12.34 entre 2. Esto es 9.765. Entonces, si yo hago ya la gráfica de las especies nuevamente, recordemos que esta es la escala de pH. En esta dirección avanza el pH, entonces es pH más ácido, esto es pH más alcalino. Bueno, más vale la pena recordarlo. Esto sería pH alcalino y este sería pH ácido. Entonces, cada una de estas especies se encuentra a distintos pHs. Entonces, el pK1 está en 2.14. Este valor es 2.14. Esto es una unidad atrás. Entonces, esto es 1.14. Esto es 2 unidades atrás. Esto es 0.14. Este es el primer pH de extinción y corresponde a 4.66. El siguiente pKa
que es 7.19. 7.19 y es aquí. El siguiente pH es el de extinción 2 y es de 9.76. El siguiente pH que es importante es el pK3, que es 2.34. Entonces, este es 12.34. Esta es una unidad adelante del último pK. Esto es 13.34. 2 unidades adelante, 14.34. Y, bueno, sé que muchos a lo mejor cuando puse este número levantaron unas cejas y de qué está pasando. Una mentirita blanca que les decimos los profesores de química en la secundaria sobre todo y a veces también en la prepa es que el pH va de 0 a 14. En realidad va más, puede abarcar pHs negativos y pHs mayores a 14. Eso lo vamos a ver en otros videos, pero sí existen pHs más arriba de 14 y de menos de 0. En este caso, difícilmente con esta sal podríamos alcanzar un pH de 14 o más porque no tiene una disociación ni siquiera cercana al 99%. Entonces, vamos a ver que no se pueden alcanzar estos pHs. Este pH no más sería hipotético en este caso, pero sí existen pHs mayores a 14. Por ejemplo, uno de los pHs más comunes para que se trabaja en la química orgánica es un pH de 15.5, que es cuando pierde su protón el etanol, el alcohol etílico. A ese pH se vuelve etoxiato de sodio. Y se utiliza porque a ese pH es soluble el PET. Las botellas de PET, si tú agregas alcohol con un poco de hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio hace que el alcohol se desprotone y entonces ese producto que tú vas a obtener hace que el PET se haga soluble. El pH que puedo obtener ahí, si no hay agua, si hay agua contaminando no alcanzo el pH de 14, pero si no hay agua contaminando puedo alcanzar un pH hasta de 15. Lo cual es peligroso, no lo hagan en casa, porque quemarse con una solución de pH de 15, créanme que no es nada recomendable, porque es capaz de derretir el plástico con más lo que le puede hacer a la piel. Pero bueno, es uno de los usos industriales que se le da a pHs muy altos, nada más por poner un ejemplo. Pero bueno, entonces vamos a proceder a ver las especies. Entonces tenemos 4 especies. Vamos a ponerles colorcitos. Esta es la especie azul. Le pongo la especie roja, nada más porque son los primeros que tengo a la mano. Esta va a ser la especie verde y la especie negra. Ese es todo. Entonces, lo que me están diciendo los pHs de extinción es que aquí es cuando dejan de existir las sales más ácidas o más alcalinas. Entonces, esta va a dejar de existir en el primer pH de extinción y esta va a dejar de existir en el último pH de extinción, que es este. Entonces, ya manejándolo, el ácido en el primer pK debe de estar en una composición del 50%. Una unidad más atrás ocupa el valor del 90.9. 2 unidades más para atrás es el 99% y deja de existir aquí. Aquí entonces va al 0. Entonces de aquí hace prácticamente una línea recta y aquí tiene un comportamiento logarítmico según la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Vámonos con la última de las sales, que es exactamente homóloga a esta. Entonces, aquí en el último pK, en el pH de extinción, aquí desaparece, aquí ocupa el 50% en el último pK. Una unidad más adelante de ese pK ocupa el 90%, 90.9%. 2 unidades adelante es el 99%. Entonces, mi comportamiento que tengo es este. Ahora vamos a trazar las de medio, las que vamos a tener a todo lo largo de las sales. Entonces, esta, aquí en el primer pK, debe de ocupar el 50%, en el primer pH de extinción es el 100%. Una unidad menos del primer pK es el 9%, 9.9%. 2 unidades atrás es 0.9%. Entonces, el comportamiento que sigue es este.
Ahora, en el segundo pKa va a ocupar nuevamente el 50%. En el segundo pH de extinción debe de desaparecer. Entonces aquí hace esto y aquí desaparece. Vámonos con la especie roja. Ah, no, perdón, la verde. La última, entonces, también tenemos que 2 unidades de pK adelante ocupa el 0.9%, aquí es el 9%, aquí es el 50%, aquí en el segundo pH de extinción, aquí es el 100%, aquí debe de ocupar el 50% y aquí desaparece. Entonces, este es el comportamiento, se levanta prácticamente desde cero, logarítmicamente hablando, pasa en 50, llega al máximo de composición que es del 100 y de aquí baja hasta desaparecer. Y es así como se ve entonces el diagrama de un ácido que tiene 3 protones para intercambiar. Y es válido tanto para sales orgánicas como inorgánicas, por ejemplo el ácido ascórbico, el ácido cítrico, etc. Pero bueno, entonces si yo peso esta sal pura en agua a una solución del 5% aproximadamente, si está muy pura me debe de entregar un pH cercano a 4.66. Si yo peso la segunda sal pura en una dilución baja en agua, también me debe de dar un pH aproximadamente de 9.76. Entonces, para recapitular, Henderson-Hasselbalch solamente es válida de aquí hacia atrás y de aquí en adelante. De aquí a acá, del primer pK hasta el tercer pK, todo se hace por estimaciones. Este comportamiento prácticamente son líneas rectas. Entonces se puede predecir fácilmente con la ecuación de la recta, tomando en cuenta los puntos que ya se tienen. Este sería, por ejemplo, si tomamos el eje de las X como el pH, entonces tenemos la coordenada 4.66,0. Y el otro punto para hacer la pendiente, por ejemplo, tendríamos entonces ahora la coordenada 9.76,100%. Y entonces esto es una línea recta y podemos estimar algún punto que esté, o en realidad más cercano, que este pK está más cercano, sería mejor estimar con esta otra recta, pero esa es la manera en la que podemos estimar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar un pH a 5, si me dicen que tengo que preparar un buffer a pH de 5, el 5 está más o menos aquí, entonces yo podría estimar aquí esta composición y esta composición. Entonces yo podría decir que aproximadamente aquí, ya en una escala más detallada y no trazada con tan mal pulso, voy a obtener que entonces a un pH aproximadamente de 5, a un pH igual con 5, si yo quiero preparar un buffer de fosfato que tenga un pH de 5, entonces voy a tener una composición de la sal dibásica aproximadamente del 20% de moles, y entonces esta también va a tener la suma de verdad de 100, entonces esta debe de ser aproximadamente el 80% de las moles totales. Y entonces si quiero preparar un buffer a pH de 5, lo voy a hacer con estas dos, no voy a utilizar ni el ácido ni la triprotónica. Igual, digamos, si yo quiero preparar un buffer ahora a un pH más alto, si lo quiero preparar, no sé, algo que esté intercalado en esto, por ejemplo un pH de 10, entonces para un pH igual con 10, entonces aquí voy a tener que esta especie es aproximadamente el 75%, que es la dibásica, y esta es la tribásica, que sería aproximadamente el 25%, y estos porcentajes de los moles son los que voy a sustituir en la fórmula para calcular el volumen o la masa de la sal o del ácido que necesito, como vimos en el video anterior, que es el de ácidos diprotónicos. Y bueno, ya nada más para terminar poniendo otro ejemplo, por ejemplo el ácido aspartico. El ácido aspartico tiene esta estructura: NH3,
su protón, CH, CO, no, CH2, COOH, COOH. Entonces tiene tres protones para intercambiar. Entonces, en el primer pK va a perder este protón aproximadamente a un pH igual con 2. Ese es su primer pK1. El pK1 es igual con 2. Este otro lo va a perder a un pH aproximadamente de 3.9. Este es el segundo pK. El pK2 es este. Y este último protón lo va a perder a un pH aproximadamente de 9.9. Este es el último pK. Tiene 3 pKs también. Lo mismo pasaría con un ácido cítrico o eso. Entonces, en este caso, estos protones son sustituidos por sodios. Este protón se pierde, este no va a ser sustituido por un sodio, pero se puede cuantificar como si fuera un sodio, un potasio, un litio, cualquier sal monobásica para simplificar cálculos. Más adelante vamos a ver esto. Este tema por sí solo es complejo, es muy complejo, pero lo vamos a ver más adelante ya aplicado a bioreactores, que es donde si tú tienes una producción, por ejemplo, de un ácido cítrico que es tricarboxílico, tiene 3 protones, y tú deseas alcalinizar, de las peores cosas que tú puedes hacer es agregar hidróxido de sodio directamente, porque matas a las células. Entonces lo que tienes que hacer es agregar algo más suave como un bicarbonato, y tienes que hacer estos esquemas para saber cómo se va a comportar el pH. O puedes agregar una sal, dependiendo de la fermentación que estés haciendo. Por ejemplo, puedes alcalinizar utilizando fosfato tribásico. Y entonces tienes que ver más o menos por qué pH anda trabajando tu bioreactor para saber cuánto fosfato tribásico vas a agregar y en qué concentración, dependiendo el bioreactor. Es muy complejo este tema, pero es muy hermoso, y además también es muy útil para predecir algunos comportamientos de precipitación, porque esto va de la mano con la purificación de algunas sustancias, porque la solubilidad de muchas sustancias va de la mano con el pH. También para electroquímica es importante saberlo, porque también la actividad redox también depende muchas veces del pH, y obviamente tienes que saber también los buffers, cómo se manejan. Y bueno, espero, chicos, que les sea de utilidad el video, y que pasen sus exámenes, y arriba sus ánimos, que sí es difícil, pero es cuestión de repasarlos. Y cualquier duda, seguimos en contacto por Facebook. Muchas gracias. Hasta pronto.